Ley de bases nos plantea ciertos desafíos y de alguna manera era una reforma bastante esperada en distintos aspectos desde ya, pero particularmente en lo que nos ocupa, que es el tema de las relaciones laborales. Para ponernos en marco, esta ley empezó a regir el pasado 9 de julio. Eh, Aclaración, no es una ley retroactiva, ya que la misma no lo prevé de esa manera expresamente. Es decir, que rige a partir de esta fecha en adelante. Y en lo relativo al tema laboral tiene dos capítulos, uno de promoción de empleo y otro de modernización laboral que vamos a ir viendo en esta presentación. En lo que respecta a la simplificación registral, se prevé un nuevo sistema para simplificar, generar una mayor inmediatez a través de medios electrónicos. Este mecanismo está todavía en vías de reglamentación, pero se espera que el sistema de alta tenga alguna facilidad mayor y no tener que completar tantos campos como hasta el momento se viene haciendo. También se va a establecer un mecanismo simplificado de emisión de recibos de sueldo para empresas de hasta 12 empleados y el empleado podrá denunciar la falta de registro de su vínculo laboral en forma electrónica. Pero aquí hay una salvedad muy interesante, que es que los reclamos por falta de debida registración no van a redundar en mayores compensaciones hacia los empleados como venía siendo hasta el momento, sino que van a habilitar a la AFIP para que como organismo recaudador de los aportes y contribuciones de la Seguridad Social haga las inspecciones y cargos correspondientes. Es decir, no hay una ventaja directa para el empleado denunciante, sino que lo que se beneficia básicamente es el mecanismo recaudador y el sistema de seguridad social. Los jueces, como venían siendo hasta ahora, en materia de reclamos laborales, van a ser agentes de información del fisco. Esta información no se daba con tanta fluidez desde los tribunales laborales, o por lo menos la FIP no los tenía por posibilidades de recaudación, de fiscalización, perdón, no los tenía tan aceitado el mecanismo, pero se espera que al recibir este tipo de denuncias, eh, se active un mecanismo un poco más fluido. En cuanto a las relaciones laborales que se enmarcaron erróneamente como autónomos, es decir, una clasificación errónea de la relación laboral bajo la figura de autónomo monotributista, los cargos que se hagan por efecto de los aportes y contribuciones de seguridad social van a descontar los aportes que el individuo hizo como autónomo o como monotributista, de forma tal que no va a haber un beneficio duplicado para el régimen, sino que se van a tener en cuenta estos aportes personales. La regularización va a prever cuestiones bastante beneficiosas para aquellos quienes accedan a este régimen, tales como la extinción de la acción penal, la condonación de multas, la baja del registro de empresas con sanciones laborales, la condonación de aportes y contribuciones de seguridad social, que se espera, la norma dice, mejor dicho, no va a ser inferior al 70%. En estas horas se está hablando de una reglamentación muy próxima a salir, donde las pymes tendrían una condonación de aportes del 80% y las micropymes una condonación del 90%. Esto es lo que se habla para la reglamentación que está ya preparada. Se van a contemplar incentivos especiales para las MIPYMES. En la regularización se van a poder regularizar con efecto de servicios con aportes hasta 60 meses de relación laboral, es decir, aquellos trabajadores cuya relación laboral haya sido regularizada van a tener 5 años de aportes para el régimen previsional. El empleador, una vez que salga la reglamentación a este respecto, va a tener 90 días para regularizar
eh, las contrataciones laborales. Bien, en cuanto a la modernización laboral, la nueva ley de bases modifica la ley de contrato de trabajo estableciendo que esta ley no va a ser aplicable, entre otras, y en esto nos interesa mucho, a las contrataciones de obra, a las contrataciones de servicios, a las contrataciones de agencia y a todas aquellas otras contrataciones reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación, por ejemplo, la tan cuestionada locación de servicios, a través de la cual muchas veces se introducían relaciones que los jueces y los tribunales laborales han considerado sistemáticamente como vínculos de empleo no registrados apropiadamente. Es decir, que esto estaría rompiendo con el criterio jurisprudencial vigente hasta el momento, que ha ido avanzando fuertemente y que en algún punto ha considerado prácticamente o virtualmente derogada la figura de locación de servicios del Código Civil, considerándola directamente, lisa y llanamente, una relación de empleo. Esto queda de lado, por lo tanto, seguramente dará lugar a una modificación de la jurisprudencia bastante fuerte en este sentido. Por otro lado, se morigera la famosa presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece una presunción de existencia del contrato de trabajo frente a la prestación de servicios de un individuo a favor de una empresa. Sí, ustedes recordarán que cualquier individuo que presta servicios regulares, habituales, a favor de una empresa, contra una compensación económica, bajo ciertos aspectos de subordinación técnica, jurídica y económica, era considerado directamente como un empleado y la carga de la prueba de que no se trataba de una relación de empleo le cabía únicamente al empleador. Ahora se excluye expresamente de esa presunción a las contrataciones de obras, de servicios profesionales o de oficios. Esto es muy importante, bueno, la contratación de obra cuando lo que uno contrata es un entregable, ¿sí? Obras de cualquier tipo, pero particularmente interesa mucho esto de los servicios profesionales. Contrato yo un profesional universitario o bien contrato a alguien que detenta un oficio, entonces esa presunción no se aplica linealmente. En particular, se va a excluir cuando media facturación de esos servicios u obras y los pagos se producen a través de transferencias bancarias. Es decir, se busca aquí una eh, evidencia de que estos contratos se hacen en un mercado blanco, para decirlo en criollo, y que están debidamente estructurados a través de lo que sería un contrato tácito o expreso de locación de servicios o de obra, y se produce la respectiva facturación y la transferencia bancaria del pago del servicio. Por otro lado, se establece, esto también bastante esperado por los empleadores, un nuevo periodo de prueba. Recordarán que el periodo de prueba era de 3 meses, ahora se lo lleva a 6 meses, facultando a los convenios colectivos de trabajo para que eleven este periodo de prueba. Es así que las empresas de entre 6 y 100 empleados podrán convenir llevarlo a 8 meses, y las empresas de hasta 5 empleados podrán llevarlo hasta un año. Por supuesto, esto está supeditado al acuerdo convencional empresario-sindical, y bueno, está por verse a ver hasta dónde se querrá llegar con las negociaciones. Se mantiene una prevención del uso abusivo del periodo de prueba, es decir, no se permite la contratación de un empleado más de una vez en periodo de prueba, no se puede contratar sucesivamente empleados a prueba para un mismo puesto. Desde el inicio se lo debe registrar, y este registro implica todos los derechos laborales que tiene un empleado
estable, le aplican las normas de enfermedades y accidentes inculpables o de trabajo hasta la finalización del periodo de prueba. Es decir, si un empleado entra en licencia por enfermedad y se lo decidiera desvincular dentro del periodo de prueba, eh, la licencia por enfermedad o accidente terminaría a la finalización del periodo de prueba como tope máximo temporal y desde ya el periodo de prueba se computa como tiempo de servicios. Por otro lado, introduce una modificación bastante interesante en lo que tiene que ver con la responsabilidad solidaria de los contratistas con la empresa principal que contrata los servicios. Es decir, los empleados van a ser considerados, los empleados afectados al servicio de la empresa principal o comúnmente denominada empresa usuaria, van a ser considerados siempre empleados directos de los contratistas. Esto es bastante medular porque queda sin efecto la figura de interposición de personas. Ustedes recordarán que un empleado contratado por un tercero para prestar servicios en forma exclusiva para una empresa principal o usuaria, era considerado por la ley como empleado directo de la empresa usuaria, es decir, la que se beneficia de sus servicios, de forma tal que no solo le cabía la responsabilidad solidaria a la empresa usuaria, sino que también le cabía la posibilidad de que esa relación laboral se considere eh, no registrada debidamente porque los jueces entendían que esa relación debía ser registrada por la empresa usuaria y no por la empresa prestataria, de forma tal que eso acarreaba las multas por defecto de registración, etc. Cae la doctrina de un famoso plenario, para aquellos que han sufrido condenas en base a esto lo recordarán, el plenario Vázquez con Telefónica, donde un empleado, mejor dicho, una empleada contratada a través de distintas consultoras, a través de empresas interpósitas, deviene en un fallo que responsabiliza a la empresa principal y le aplica todas las multas referidas a la falta de registro. Ese criterio del plenario Vázquez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo cae automáticamente por esta reforma normativa y seguramente va a dar lugar a que los jueces empiecen a aplicar otro criterio de alguna manera ajustado a esta reforma. La empresa usuaria, la empresa principal, solamente será responsable solidaria por aquellas obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores afectados al servicio durante el tiempo efectivo de prestación. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces un empleado era contratado años atrás por la empresa prestataria o por el contratista y al cabo de un tiempo era asignado a prestar servicios en la empresa usuaria. Al romperse el vínculo laboral, estando bajo el servicio de la empresa usuaria era condenada solidariamente desde el inicio de la prestación de este empleado para la empresa prestataria o contratista, de forma tal que la empresa usuaria se hacía cargo de una contingencia exorbitante, extralimitada. Esto ahora se reduce al tiempo efectivo de la prestación de servicios, poniendo ciertamente un coto a esta interpretación muy importante. Los empleados de la empresa contratista van a poder pedirle a la empresa usuaria que retenga de la facturación y les pague a ellos directamente aquellas deudas, salarios, diferencias salariales que le puedan adeudar los contratistas a estos trabajadores. Por otra parte, la empresa usuaria va a tener el derecho de retener aportes de seguridad social e ingresarlos la propia empresa a la FIP respecto de los trabajadores afectados al servicio, de detectar que esto no se ha cumplido. No se modifica la obligación de control de la empresa usuaria sobre la empresa contratista, pero claramente se limita mucho esto de la responsabilidad solidaria que había tenido una evolución también en los fallos judiciales bastante avanzada
y que ponía muy en riesgo a las empresas usuarias e indirectamente a las empresas contratistas, ya que para cubrirse de todo esto y mantener indemne a la empresa usuaria, tenían que cobrar un markup bastante más significativo del que podían cobrar eventualmente por el servicio y los gastos asociados. Aparece aquí también una nueva figura que no preveía anteriormente la ley de contrato de trabajo, que es la del trabajador independiente que cuenta con otros colaboradores para llevar adelante un proyecto. El trabajador independiente, el trabajador autónomo o monotributista, podrá contar con hasta tres colaboradores, hasta tres trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo, un proyecto, y podrá acogerse a un régimen especial unificado que está también pendiente de reglamentación. Recordarán ustedes que el DNU del 7023 de fin del año pasado eh, iba un poco más allá y preveía esta misma figura con cinco colaboradores. La ley de base, producto del debate en el Congreso, lo ha llevado a tres trabajadores independientes. Lo bueno de esto, o lo interesante de esta figura, es que entre la persona contratante y los colaboradores no va a existir una relación de dependencia, sino que se va a tratar directamente de una relación autónoma, excepto que quede muy claro que estas personas estaban bajo una dependencia tal, jurídica, económica, técnica, que harían presumir la existencia de un contrato de trabajo. Pero claramente, para aquellos emprendedores, para aquellas personas que en forma independiente toman un proyecto, valerse de estos tres colaboradores para hacer una startup, por ejemplo, o simplemente llevar adelante una contratación de sus servicios, ciertamente es una ventaja bastante importante. Está sujeto a reglamentación el modo cómo se va a realizar este aporte presumiblemente unificado del trabajador independiente y de los colaboradores, pero en principio esta figura podría empezar a aplicarse tranquilamente en la medida que el contratante sea un trabajador independiente y los colaboradores también tengan esa misma condición, ya sea como autónomos o como monotributistas. Esto también libera a la empresa que contrata los servicios de un independiente con colaboradores, porque aventa de alguna forma la posibilidad que este independiente o el independiente con sus colaboradores luego pretende una relación de dependencia con la empresa que los contrata. Entonces, da una transparencia a este mercado y a la posibilidad de ampliar las fuentes laborales, la, la- la, mm, la posibilidad de contratar servicios tercerizados de una forma que no genere riesgos que hasta hoy se tenían y que hasta hoy se temían también en gran medida por las contingencias que esto podía conllevar. Bien, otra cuestión importante y también muy esperada es la derogación de las multas. La derogación de las multas tiene que ver con esas normas que establecían compensaciones especiales agravadas en favor de los empleados cuando hay un defecto de registración. Cuando uno tenía que explicarle a empresas extranjeras cómo era que regía esto, era bastante difícil para que entendieran el concepto, porque al hablar de multas, todos preguntaban, bueno, ¿cuánto es la multa y por qué el Estado la recauda? No la recauda el Estado, sino que iba en favor de los propios empleados como indemnizaciones agravadas que potenciaban de una manera eh, exorbitante, de una manera exponencial, las indemnizaciones por despido. Y se derogan todas las multas, se derogan las multas de la Ley Nacional de Empleo, que contemplaban tres supuestos: la falta total o falta parcial de registro de los salarios, o la falta de expresión correcta de la fecha de ingreso, la falsa fecha de ingreso, y establecían multas
del 25% de las retribuciones no registradas desde el inicio de la relación laboral, acá no aplicaba prescripción alguna, más la duplicación de las indemnizaciones mediando intimación previa a regularizar. Cuando esta intimación no se efectuaba y el trabajador era despedido sin más, aplicaba la ley 25323 que preveía un incremento de la indemnización por antigüedad al doble por la falta de registro al momento del despido y también preveía el agravamiento de la compensación por el solo hecho de litigar, y esto era del 50% de las indemnizaciones por despido, antigüedad, preaviso, integración. Y finalmente se derogan las multas de la 25345, es decir, aquella que de alguna forma perseguía y agravaba las indemnizaciones en casos de retención indebida de aportes. Esto conllevaba a que en caso de retención indebida de aportes, retención sin ingresar al organismo recaudador de aportes, el empleador debía un salario por cada mes hasta que regularizaba esta situación. Entonces, en el caso de un proceso judicial donde se discutía esta cuestión y el empleador era finalmente condenado, imagínense, desde el despido hasta 3, 4, 5, 6 años que podían pasar hasta una sentencia definitiva, iba sumando mes a mes un salario que luego debía pagar al trabajador, con lo cual se generaba una cuestión bastante difícil de afrontar, por cierto. Y también se elimina la famosa multa por falta de entrega o por entrega defectuosa de los certificados de trabajo, que era del orden de los 3 salarios. Es decir, yo no entregaba en tiempo y forma el certificado de trabajo y me generaba una multa en contra de 3 salarios, ¿no? Como empleador. El decreto, el DNU, preveía que el empleador podía directamente omitir esta entrega de certificado de trabajo y simplemente el trabajador accediendo a las páginas web de AFIP ANSES podía mm, ver directamente o tener constancia de sus aportes y contribuciones, de sus salarios, etcétera, y el empleador simplemente cumplía con la carga efectiva de esos datos y la emisión era completamente electrónica. No se llegó a eso, pero la falta de imposición de multa frente a este evento nos daría perfectamente lugar a considerar que ante la falta de entrega del certificado, podría bien aplicar lo otro. ¿Mm? Bien. Eh, y aquí se plantea el tema que decíamos al inicio de esta presentación, que es la cuestión de la aplicación de las multas, si es retroactiva o no es retroactiva. La ley, indicábamos, no es retroactiva por sí, es decir, solamente aplica a los vínculos laborales existentes al momento de su vigencia. Recordamos, el pasado 9 de julio entra en vigencia y se aplica a las relaciones existentes y a las nuevas relaciones laborales que se den a partir de la vigencia de la ley. Entonces, la derogación de las multas no es per se retroactiva. Sin embargo, algunos juzgados, particularmente del interior del país, ya han empezado a fallar a partir de la vigencia de la ley de bases que las multas están comprendidas en el concepto de ley penal más benigna, que es un concepto del derecho penal, siendo una sanción contra el empleador por defectos registrales, encontrándose un juicio en trámite, es decir, una relación laboral concluida previamente a la vigencia de la ley de bases, han venido fallando en este poco tiempo que tenemos transcurrido de vigencia de la ley, indicando que esas multas no son aplicables. Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que tiene jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires, se ha expedido a través de 4 salas en 5 fallos conocidos hasta el momento, donde dicen que la
derogación de las multas no es válida respecto de los juicios en trámites, en tanto consideran que deben seguir siendo aplicables. Aquí esto, evidentemente, tendría que llegar a algún tipo de unificación jurisprudencial para lograr que tengamos una seguridad jurídica un poco más acabada en esta cuestión. Yo me enrolo en los primeros, en aquellos que consideran la ley penal más benigna y que consideran derogadas las multas aún para los juicios en trámite. Aquí es interesante resaltar un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que si bien no abordó la cuestión de la ley de bases, aquí se trataba de una multa por falta de ingreso de aportes retenidos oportunamente. En el transcurso del juicio se había impuesto una multa equivalente a 53 salarios por la demora de 53 meses en ingresar los aportes, que finalmente la sentencia definitiva de la Cámara hizo lugar. Entonces la Corte dice, no, esta multa es por su cuantía claramente irrazonable y tiene una falta de proporcionalidad entre la sanción y la finalidad de prevención de la evasión fiscal, con lo cual la deja de lado. Es esperable que este criterio pueda aplicarse también considerando la ley de bases.